Hola mis padawans de químico, en este capítulo vamos a aprender a dibujar estructuras químicas y como siempre te recomiendo que tengas a la mano papel y lápiz para que puedas resolver ejercicios conmigo. ¿Estás preparado? Pues vamos por ellos. Hay diferentes formas de representar estructuras químicas. Vamos a revisarlas. La forma más sencilla de representar un enlace químico es mediante estructuras de Lewis. En ellas se representa mediante puntos los electrones que los diferentes átomos aportan a un enlace químico. Mira el siguiente ejemplo sencillo. En él tenemos a la molécula de metano. A través de su estructura de Lewis podemos observar que el carbono está formando 4 enlaces con 4 hidrógenos diferentes. Al mismo tiempo es posible notar que tanto el carbono como el hidrógeno aportan un solo electrón a cada uno de los enlaces. Recuerda que una línea continua entre los elementos representa un enlace químico, por lo que las estructuras de Lewis se pueden reescribir de la siguiente manera. Veamos ahora la molécula del pentano. Como puedes observar, esta molécula está constituida por una cadena de carbonos enlazados unos con otros, y a su vez cada carbono está enlazado a 2 hidrógenos o a 3 hidrógenos. Este tipo de representaciones químicas se conoce como fórmulas desarrolladas. Dibujar estructuras químicas de esta manera puede resultar tedioso. Por eso los químicos muchas veces utilizan estructuras abreviadas, por así decirlo. Mira el caso de las estructuras condensadas en las cuales no se representan los enlaces carbono-hidrógeno. Esta estructura, al igual que la anterior, representa la molécula del pentano. Sin embargo, hemos omitido los enlaces carbono-hidrógeno y únicamente hemos colocado la forma abreviada CH2 o CH3, indicando de esta manera a cuántos hidrógenos está unido cada carbono. Podemos ir un paso más allá y también omitir los enlaces carbono-carbono. Si dibujamos de manera continua una cadena de CH2, CH3, estamos indicando que un carbono está unido a 2 o 3 hidrógenos y a 1 o 2 carbonos. Otro tipo de representaciones químicas muy útiles cuando vamos a dibujar moléculas muy grandes son las estructuras de esqueleto. En ellas se omiten los símbolos carbono e hidrógeno y los enlaces carbono-hidrógeno. Únicamente vamos a dibujar los enlaces carbono-carbono. La siguiente representación es la del pentano. Como puedes observar, esta molécula tiene 5 carbonos, los cuales están representados en la intersección de las líneas y en los extremos de la cadena, como te muestro en pantalla. Es importante mencionar que este tipo de estructuras no debemos olvidar la presencia de los hidrógenos. Un carbono siempre va a formar 4 enlaces, por lo que si en estas estructuras un carbono está formando una menor cantidad de enlaces y no se le asigna una carga positiva, debemos asumir la presencia de un enlace carbono-hidrógeno. Por lo que otra forma de representar la estructura sería esta. La última forma de representar una molécula es mediante su fórmula molecular, la cual consiste en indicar los elementos y cuántos de estos forman la molécula. Por ejemplo, el pentano está formado por 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno, por lo que para representarlo escribimos C5H12. Para finalizar esta parte, quiero recordarte que el número de enlaces que forma un átomo está determinado por el número de electrones en su capa de valencia. De esta forma, el carbono puede formar 4 enlaces, el nitrógeno puede formar 3 enlaces y tiene un par sin compartir. El oxígeno puede formar 2 enlaces y tiene 2 pares sin compartir. Y los halógenos pueden formar un enlace y tienen 3 pares sin compartir. Vamos con un ejercicio para que no se nos vaya la onda con esto de las estructuras de esqueleto y los hidrógenos. El primer ejercicio nos pide determinar cuántos hidrógenos están unidos a cada átomo de carbono de la siguiente molécula. ¿Qué te parece si vamos analizando átomo por átomo para que no te queden dudas? Vamos por ello. Recuerda que el carbono forma 4 enlaces. El primer carbono que analizaremos rápidamente podemos observar que tiene 3 hidrógenos unidos a él. El cuarto enlace que forma es con otro carbono a la izquierda. El siguiente carbono está formando un enlace con un nitrógeno y con otro carbono, por lo que para completar los 4 enlaces estará unido con 2 hidrógenos.
El siguiente carbono está enlazado a tales grupos, 2 carbonos y un hidroxilo, por lo que únicamente va a estar enlazado a un hidrógeno. Ahora tenemos un carbono que está formando un doble enlace y 2 enlaces sencillos, por lo que ya están completos sus 4 enlaces y no formará ningún enlace con un hidrógeno. A continuación tenemos un carbono que está formando un doble enlace y un enlace sencillo, por lo que indicamos que está formando un enlace con un átomo de hidrógeno. Los siguientes 2 carbonos podemos observar que forman un doble enlace con otro carbono, un enlace sencillo con otro carbono y un enlace sencillo con un hidroxilo, por lo que ya están completos los 4 enlaces e indicaremos que no forman ningún enlace con un hidrógeno. Los últimos 2 carbonos están formando cada uno de ellos un enlace doble y un enlace sencillo, por lo que ambos completan sus 4 enlaces con un hidrógeno. Siguiente ejercicio. A partir de las siguientes fórmulas construye estructuras de esqueleto. La primera fórmula nos dice que la molécula tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos, así que sencillamente podemos dibujar una cadena de 5 carbonos de largo y después te recomiendo contar los hidrógenos para comprobar que coinciden con la descripción que nos dio la fórmula. La siguiente fórmula describe que la molécula tiene 2 carbonos, 1 nitrógeno y 7 hidrógenos. También sencillamente podemos dibujar los carbonos conectados y a uno de estos añadir un NH2. Cuenta los hidrógenos para que compruebes que se ajustan a la descripción. La última molécula nos indica que dibujemos un compuesto con 4 carbonos, 9 hidrógenos y un cloro. Así que puedes dibujar una cadena de 4 carbonos y colocar el cloro en la posición que más te guste. Siguiente ejercicio. Debemos dibujar la estructura de Lewis del acetonitrilo, la cual tiene una fórmula C2H3N. Además se nos indica que hay un triple enlace entre uno de los carbonos y el nitrógeno. La clave para dibujar estructuras de Lewis es acomodar inicialmente los átomos, y esto lo vamos a ir consiguiendo a medida que practiquen. La forma correcta de colocar estos átomos es como te muestro en pantalla. De hecho es la única manera, ya que si el nitrógeno está formando sus 3 enlaces con un solo carbono, no podremos colocar el segundo carbono también enlazado al nitrógeno. Una vez que hemos colocado los átomos de la cadena central, podemos empezar a dibujar los electrones. Como se nos indica que el nitrógeno está formando un triple enlace con uno de los carbonos, debemos de colocar 6 electrones entre cada uno de los átomos. Ya sabes, 3 que provienen del nitrógeno y 3 que provienen del carbono. A continuación podemos escribir también el par de electrones sin compartir que posee el nitrógeno. Pongamos atención ahora al carbono enlazado al nitrógeno. Únicamente le resta un electrón, por lo que indicaremos que está formando un enlace sencillo con su carbono vecino. Este último carbono necesita otros 3 enlaces, que vamos a completar añadiendo átomos de hidrógeno. Siguiente ejercicio. Dibujar la estructura de Lewis de la acetamida con fórmula C2H5ON y que tiene un doble enlace carbono-oxígeno y un enlace sencillo carbono-nitrógeno en el mismo átomo. Una vez más, la clave para dibujar este tipo de estructuras es colocar de manera correcta los átomos. Así que empezamos utilizando la información que ya se nos dio, la cual es que un carbono está formando un doble enlace con un oxígeno y un enlace sencillo con un nitrógeno. Para indicar la presencia del doble enlace carbono-oxígeno, vamos a dibujar 2 puntos rojos que representan los 2 electrones aportados por el oxígeno y 2 puntos negros que representan los electrones aportados por el carbono. A continuación podemos dibujar 4 electrones más para el oxígeno que representan sus pares sin compartir. Después indicamos el enlace sencillo carbono-nitrógeno, dibujando un electrón verde que sería el aportado por el nitrógeno y un electrón negro que sería el aportado por el carbono. El nitrógeno forma 3 enlaces, por lo que para completarlos podemos añadir 2 hidrógenos, indicando que el nitrógeno aporta un electrón marcado en verde y el hidrógeno aporta otro electrón marcado en azul. Finalmente indicamos el par sin compartir del nitrógeno colocando 2 puntos verdes más sobre su símbolo. Volvamos al carbono que estaba enlazado al oxígeno. Como puedes observar, solo le falta un enlace, por lo que vamos a completarlo añadiendo el segundo carbono que nos indica la fórmula. Ambos carbonos aportan un solo electrón al enlace,
que indicaremos con un solo punto negro. Finalmente, para completar los 4 enlaces de este último carbono, vamos a añadir 3 hidrógenos. Vamos por el siguiente ejercicio. A continuación debemos dar la fórmula molecular de la aspirina, y esto realmente es muy sencillo, especialmente en este ejemplo donde se nos marcan todos los carbonos explícitamente, oxígenos e hidrógenos. Por lo que inicialmente debemos contar los carbonos, que son 9, los oxígenos, que son 4, y los hidrógenos, que son 8. Y ya tenemos la fórmula de la aspirina, que es C9H8O4. Vamos con el ejercicio número 5. Debemos convertir en estructuras de esqueleto las siguientes moléculas. En el inciso A podemos empezar por contar los carbonos que forman parte de la molécula. Son 5, por lo que dibujaremos una cadena de 5 carbonos donde los extremos de la cadena y las intersecciones, o donde se forman los ángulos, van a representar un carbono. Ahora simplemente añadimos los dobles enlaces que, como puedes observar, van del carbono 1 al carbono 2. Y del carbono 3 al carbono 4. El inciso B es aún más fácil. Si te das cuenta, claramente podemos observar que la molécula consta de 2 ciclos unidos. Uno de ellos tiene 6 carbonos y el otro 5 carbonos, por lo que simplemente los dibujaremos teniendo cuidado de añadir el átomo de nitrógeno que forma parte del ciclo de 5 miembros. Recuerda que en las estructuras de esqueleto se omiten los hidrógenos excepto si estos están unidos a heteroátomos, como oxígeno o nitrógeno, por lo que indicaremos que el nitrógeno está formando un enlace con un hidrógeno. El siguiente ejercicio nos pide dibujar la molécula del ácido oxaloacético y nos dan la fórmula que es C4H4O5 y algo de información relevante. Por ejemplo, dice que consta de 3 dobles enlaces carbono-oxígeno y 2 enlaces oxígeno-hidrógeno. Bien, pues si yo fuera tú, comenzaría por dibujar la cadena de 4 carbonos que nos indica la fórmula. A continuación debemos decidir dónde colocar los enlaces carbono-oxígeno. Una buena opción sería colocarlos en los extremos de la cadena, y el último de ellos en medio, como te lo muestro en pantalla. Finalmente decidimos dónde colocar los enlaces oxígeno-hidrógeno. Y una buena opción también es colocarlos en los extremos de la cadena, formando la estructura que corresponde al ácido oxaloacético. Una posible alternativa sería mover uno de los grupos OH del extremo de la cadena al medio, como te muestro en pantalla. Claro, sin olvidar colocar un hidrógeno donde este estaba antes. En este ejercicio se demuestra lo que a mí me gusta llamar intuición química, que espero que tú vayas desarrollando conforme avances en tu estudio de la química orgánica. Resulta que el nombre acético hace referencia a un ácido carboxílico, y por lo tanto es lógico pensar en formar grupos carboxilos, los cuales siempre van en los extremos de la cadena. De esta forma ya solo quedaría decidir si vamos a indicar que la molécula tiene 1 o 2 ácidos carboxílicos. Si decidimos que solo tiene un ácido carboxílico o un grupo funcional carboxilo, entonces debemos de colocar el OH en medio de la cadena, como he hecho. Por otro lado, en el nombre oxo hace referencia a una acetona. Por otro lado, el nombre oxo hace referencia a una acetona, y por eso rápidamente he pensado en colocar un doble enlace carbono-oxígeno en el medio de la cadena. Te reto a que pienses en al menos otras 3 posibilidades que coincidan con la fórmula C4H4O5. Último ejercicio, ¿por qué son incorrectas las siguientes fórmulas? Y comenzamos con el inciso A, CH5. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Vamos, todos hemos dibujado alguna vez un carbono pentavalente. Inciso B, C2H6N. Aquí el problema es que nos hace falta un hidrógeno. Mira estas dos estructuras que podríamos armar con esta fórmula. En ambos casos el nitrógeno necesitaría formar un enlace más. Y aquí te dejo la pregunta del video. ¿Cómo solucionarías rápidamente este error? Déjame tu respuesta en los comentarios. Inciso C, C3H5BR2. Al igual que en el inciso anterior, el problema de esta fórmula es que nos falta un hidrógeno. Mira esta posible estructura. Sin embargo, aquí el carbono es el que se queda sin formar un enlace. Y con esto termina mi clase sobre dibujar estructuras químicas. Como siempre te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales
que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y por supuesto también van a venir las respuestas para que cheques que los respondes bien. Si te ha servido este video, pues dale a like como si no hubiera un mañana y así me puedes ayudar a hacer un poquito más de química orgánica. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo, campeón.